coordinadores que participaron en los diferentes capítulos, ustedes van a estar hojeándolos y viéndolos ahí, liderados todos por el editor en jefe, el doctor Carlos Beltrán, y también por la doctora Ana Paulina Celi, que en el momento en que desarrollamos estos estándares era la presidenta de la Asociación Panamericana de Infectología. Entonces, estos serán los tópicos donde podemos revisar los estándares y ver cómo se pudiera dar alguna orientación o referencia al sistema colombiano para mejorar la situación de la epidemia. Hay áreas donde o bien el manual no los considera, por ejemplo, el modelo de atención, pero también por lo que, la prevención, por lo que son situaciones que el gobierno debe ajustar, no con base en unas guías o estándares que se emiten para toda una región como Latinoamérica, sino basadas específicamente en la realidad colombiana. Así que por eso es que ustedes no ven ni prevención ni modelo de atención dentro de lo que puede el manual ofrecerle alguna idea al sistema colombiano. Diagnóstico, pues ya sabemos que estamos con casos nuevos y como hemos presentado también con la doctora Mantilla y también con la doctora Ávila, son presentaciones tardías. 50% o más de los pacientes que se diagnostican en Colombia tienen CD4 menor de 350, cerca del 40% de ellos son menor de 200 y el estadio C es por encima también del 55%. Así que el problema del diagnóstico tardío es una realidad y eso tiene impacto, y impacta en el sentido de que la recuperación inmunológica es más lenta y en últimas lo que uno busca al tratar a un paciente con VIH son tres cosas: recuperación inmunológica, calidad de vida y disminución de la transmisión. Eso es lo que uno busca cuando trata a los pacientes con VIH y uno de sus objetivos no se está cumpliendo. Hay mayor probabilidad de síndrome de reconstitución inmune, hay aumento de la transmisión, hay más interacciones farmacológicas por la polifarmacia que estos pacientes van a requerir, antibióticos, profilácticos, etcétera. Hay muchas más complicaciones y eventos que requieren hospitalización, hay aumento de la mortalidad, como lo sabemos muy bien, y hay aumento de los costos. Así que uno de los primeros objetivos es mejorar el diagnóstico para que el diagnóstico sea más precoz y no sea tardío. Estas diapositivas, se me olvidó mencionar, son concesión de la doctora María Marta Greco y ya fueron presentadas en el día del taller. Así que repasemos cómo ha sido la evolución de la filosofía del testeo, del diagnóstico de VIH a través de los años, y inicialmente era una actividad que dirigía al usuario, la persona que consideraba riesgo. Después la CDC lo volvió un problema de salud pública y dijo que todos los pacientes, que todas las personas que tienen de 13 a 64 años en situaciones o naciones que tuvieran una prevalencia mayor del 0.1% deberían ofrecérsele la prueba. La OMS posteriormente estimula a todos los sistemas de salud del mundo para que ofrezcan la prueba. Y en el año 2016, cerca del 2015-2016, la OMS emite las políticas de servicio de testeo originadas de la comunidad. Y finalmente, desde el año pasado, a finales del 2016, realmente se hace énfasis en lo que es el autotesteo, lo cual debe ser una de las herramientas más poderosas para mejorar este diagnóstico. Y finalmente, con esta estrategia se espera que se expanda el diagnóstico, que se diagnostique más tempranamente, que se estimulen nuevas tecnologías de fácil acceso y de fácil realización y se pueda impactar el 90-90-90. Como les mostré en el día de ayer, hay varios sitios o estrategias de testeo, y esta diapositiva es solamente para recordarles que debemos sacar el testeo de los centros de salud, de las instituciones, de las clínicas, de los hospitales y llevarlo a la comunidad y llevarlo también a los hogares para que en la privacidad de sus casas las personas que consideran riesgo, inclusive cualquiera que tenga actividades sexuales sin protección, también pueda hacerse prácticas de diagnóstico. Pero quería hacer énfasis en lo que se ha mencionado, y es que el testeo, a pesar de que tenemos claro de que la epidemia en Colombia es concentrada, al igual que en la mayoría de los países de Latinoamérica, no en todos, hay tareas que todavía no hemos hecho. Estamos olvidando, como les mostraba ayer, de que hay un 36% de las personas que no se catalogan dentro de un factor de riesgo que tienen VIH y un 23% que son los clientes o son los contactos de las personas de alto riesgo. Estamos hablando de casi un 60% de la población que es VIH
que si fuera basado solamente en una estrategia de epidemia concentrada, no se hubieran diagnosticado. Entonces, en Latinoamérica, la prevalencia de todos los países es mayor del 0.2%, que es el límite más alto por el cual los países y las políticas internacionales dicen que el testeo, el diagnóstico debería ser ofrecido universalmente. Que yo creo que una de las recomendaciones que se deben considerar y discutir es abrir el testeo a toda la nación. Miren el ejemplo de Chile. Chile tiene una prevalencia, está teniendo una problemática que ya nos estamos identificando que es parecida a la de Colombia. Chile tiene una incidencia de casos nuevos impresionantemente alta y también tiene una prevalencia que va en aumento, pero ellos ya abordaron el tema y entonces están haciendo una política que es Chile tiene SIDA, y eso quiere decir que el problema se traslada a todo el escenario de salud pública y a toda la comunidad, no solamente centrado a esos núcleos de poblaciones claves que, como hemos visto también de una manera muy sincera, están sin una adecuada proporción de diagnóstico, de ofrecerles estrategias de diagnóstico, pero para poder lograr llegar a esos 90 tan ambiciosos, no podemos concentrarnos solamente en estas áreas. El testeo debe ser universal y hay estrategias para que sea universal, pero también hay estrategias para que sea dirigido a las poblaciones con mayor riesgo. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en términos de testeo es una incorporación de personal entrenado no profesional, eso Colombia ya lo viene adelantando desde hace varios años. Hay integración del servicio de diagnóstico del VIH con otras patologías, y ahorita veremos cómo puede hacerse esto. Descentralización hacia la atención primaria de la salud, lo cual es básico, lo cual es absolutamente fundamental, no solamente el diagnóstico, sino también la atención de los pacientes sin complejidades o que no sean prioritarios, y modelos de servicio testeo basados en la comunidad. Los estándares acogen todas estas recomendaciones y amplían un poco más desde un punto de vista técnico con algoritmos que se busca que sean lo más simplificados posibles. Y nos mencionaba María Marta que los dos algoritmos que se emiten, al no podernos poner de acuerdo en uno solo, es obvio que un solo algoritmo no funciona para todas las regiones, indican que ambos son basados en dos pruebas, idealmente rápidas, pero uno de ellos es que requiera una confirmación con carga viral y el otro no, el otro como que es el modelo colombiano, donde dos pruebas de anticuerpos rápidas o convencionales de diferente plataforma, de diferente tecnología, permitan que el paciente ya tenga acceso a un programa de atención integral para VIH, y ahí se le hace la carga viral, pero ya dentro del modelo de atención. Y esta es una de las estrategias que hay que implementar, hay que buscar cómo se fortalece, y es lograr que el Sistema Nacional de Salud, a través de diferentes programas que se tienen de PIP y también de atención de problemas prioritarios de salud pública, incorpore la visión de VIH. Esto, de nuevo, es una visión de la doctora Greco que me parece muy oportuna también para Colombia, donde diferentes ejes de intervención en salud, tanto preventiva como asistencial, puedan integrar el modelo de VIH desde la atención primaria y asimismo tratar de detectar más precozmente a las personas. Este es uno de los modelos que me parece más claros que podemos también incorporar en Colombia, y es que el sistema o la enfermedad o la comunidad, digamos, el target de población que tenemos para atender a un sistema de salud se clasifica entre aquellos que están enfermos y aquellos que no están enfermos, pero están a riesgo de estar enfermos. Entonces, los primeros son la morbilidad declarada, como ustedes lo ven en la parte de arriba de la pirámide, en donde ya hay todo un sistema, un modelo de atención en la mayoría de nuestros países, donde hay atención primaria en salud, donde hay instituciones primero descentralizadas, de menores niveles de complejidad, y finalmente vienen las instituciones de referencia. Es claro que ahí debe haber también oferta y búsqueda de pacientes para VIH. Y aquí es donde es interesante, y se lo prometí a un amigo mío que está aquí, que es el doctor Carlos Eduardo Parra. ¿Ustedes pueden creer que aquí ha habido otorrinos en este congreso? Ha habido otorrinos que no están trabajando en VIH y aquí han estado, y el mensaje para ellos, y que ellos de una manera voluntaria se acercaron a aprender un poco más de VIH, es sensibilizar a las otras especialidades para que en el diario
y cotidiana actividad que ellos hacen, también les hablen de VIH a sus pacientes y busquen que ellos accedan a las pruebas de tamizaje para VIH. Así que involucrar a todos los actores de la salud es un compromiso que debe ser absoluto y universal. Pero esa es una parte donde pudiera, dentro del modelo de atención asistencial, mejorar el diagnóstico. Pero la verdad es que no vamos a mejorar ese 90 primero si no incorporamos estrategias realmente más agresivas. Y esas están por debajo de esa línea azul que pone María Marta en esta pirámide, que son las estrategias basadas en la comunidad. Si no entendemos de que el diagnóstico tiene que llevarse a todas las esquinas de Colombia y a las áreas, como lo mencionaba la doctora Ávila también, y también el doctor Álvarez, que tienen poco acceso y que están discriminadas por estigma, pues no vamos a poder mejorar el diagnóstico en nuestro país. En el acceso comunitario del diagnóstico, en la búsqueda donde la misma comunidad sea la que entre a abordar las poblaciones de riesgo, si no lo hacemos no vamos a mejorar este proceso. Y una de las formas, obviamente, además de llevar pruebas rápidas a todas estas áreas, es también el autotesteo. El autotesteo es fundamental para que todo el mundo tenga acceso sin barreras al diagnóstico. El autotesteo, como lo mencionaba en el día de ayer, es una estrategia absolutamente importante, ha sido grandemente validada por estudios de primer nivel y debe ofrecerse y debe incorporarse en todas las políticas de los países. Ustedes ven ahí una serie de razones por las cuales el autotesteo tiene que incorporarse mediante varias ventajas en mejorar la capacidad de diagnóstico, mejorar la confidencialidad y al mismo tiempo no se asumen riesgos compensatorios en conductas sexuales. Y sin embargo, a pesar de que esta es una política de ya más de año y medio recomendada por la OMS y por otros países desde tiempo atrás, Estados Unidos creo que instauró las pruebas de saliva y las pruebas rápidas en el año 2008, vemos que Latinoamérica tiene muy poca adaptabilidad o acogida a lo que es el autotesteo, tal vez exceptuando la situación de Brasil, que con seguridad tampoco es universal. Entonces, el problema del diagnóstico de VIH enfrenta muchas barreras éticas, culturales, de nuevo el estigma, la discriminación, administrativas, y en Colombia esto sí que es cierto, las pruebas están centralizadas en laboratorios, están centralizadas en instituciones de salud, hay que hacer todavía muchos procesos administrativos para que alguien tenga acceso a un diagnóstico. Las legales, deberíamos hacer que estas pruebas fueran de rutina, así como pedir una glicemia o tomarse una presión arterial, o deberíamos ser todavía originadas desde el usuario voluntariamente. Estas son discusiones que son muy profundas y que deben llegar a acuerdos donde probablemente, en mi opinión, hay que fortalecer el sistema legal que proteja a la persona para que de esa manera se pueda hacer un sistema de opt-out. Yo no quiero que usted me haga la prueba, no que yo quiero que usted me la haga. Ustedes entienden la diferencia. Pero además de eso, acceso geográfico y sin barreras a las diferentes áreas sociales. Y de nuevo, es importantísimo implementar el autotesteo, tal como los estándares lo mencionan repetidamente. Esto en cuanto a diagnóstico, yo creo que las experiencias están, ustedes saben que dentro de los varios países que están logrando el primer 90 y lo han excedido, hay varios que son del continente africano y lo han hecho básicamente en esas dos estrategias, diagnóstico comunitario y autotesteo. Pero hablemos de tratamiento, porque ya vimos que nos presentaron también que la supresión de la carga viral en el sistema colombiano ha ido mejorando del 50, al 55, al 57% a través de los años, de acuerdo a la cuenta de alto costo, pero sigue siendo 57% de la población que está en tratamiento, que es la que capta la cuenta de alto costo. Pero si lo llevamos a la población que se estima infectada en Colombia, en las estadísticas que nos presentó la doctora Ávila, eso da para un 27%. Ese sería el tercer 90 de Colombia. Así que, ¿cómo podemos hacer para mejorar ese tercer 90? Y ahí es donde las guías creemos que han sido un poco más, con una filosofía más amplia, pero también más dirigida a mejorar esta eficacia virológica.
Acá vemos algunas de las recomendaciones, voy a resaltar las más importantes. La terapia antirretroviral individualizada. Si bien es importante las compras centrales a gran volumen porque disminuyen costos, eso no es óbice para que no se tenga que ofrecer al paciente lo que él en su situación muy individual de salud requiera. Las estándares recomiendan varios medicamentos, obviamente acogemos como las guías internacionales los inhibidores de integrasa, pero no solamente ellos, miren que nosotros le estamos recomendando a los países que todavía dispongan de Favirenz, dispongan de rilpivirina y de inhibidores de proteasa como tazanavir, ritonavir y darunavir. Y dentro de los backbones, pues básicamente los más usuales, abacaílamidina, tenofovir con TAF o con TDF, pero tricitadina con TAF o con TDF, pero obviamente no sidobudina, lamivudina. Y en la medida de lo posible, preferir coformulaciones para optimizar la adherencia, que como lo estamos discutiendo, el tema no es de eficacia o actividad de los antirretrovirales, sino de observancia, Carlos, de observancia. Y en ese contexto nos comparamos con las otras guías, las más modernas a nivel actual. Las dos guías internacionales más nuevas son las EACS enero del 2018 y DHHS marzo del 2018. Y ustedes pueden ver que estos estándares de mayo del 2017 se comparan muy favorablemente y permiten hacer un ejercicio de individualización muy amplio. Y ese ejercicio de individualización incluye, por ejemplo, hombres jóvenes. Y dentro de los hombres jóvenes ustedes van a encontrar estas recomendaciones en los estándares, dependiendo de varias circunstancias y escenarios que se presentan en ellos, puede haber opciones desde Favirenz o necesariamente excluir Favirenz en caso de alteraciones psiquiátricas o consumo de drogas psicoactivas o dependiendo de su perfil laboral, como otras opciones también como inhibidores de integrasa o inhibidores de proteasa. Así que el tratar de entender la naturaleza del paciente por la cual va a tomar o no va a tomar sus medicamentos es crucial para elegir la mejor opción. En presentación tardía, creemos que las mejores opciones son con inhibidores de integrasa, y sin embargo también se incluye la posibilidad de inhibidores de proteasa reforzados, especialmente darunavir y ritonavir, pero también Favirenz. Realmente Favirenz se ha portado bastante bien en la mayoría de las veces que se ha comparado con otros agentes en pacientes con enfermedad avanzada, obviamente exceptuando cuando se combina con abacaílamidina. Dentro de los IP está preferiblemente darunavir, como lo mencioné, y entre el backbone debería ser tenofovir y tricitadina en la medida de lo posible en esta población que está con enfermedad avanzada. En los pacientes con mayores de 50 años, básicamente si estos son pacientes sanos, sin ningún tipo de comorbilidades, pues tenemos opciones de inhibidores de integrasa o inhibidores de proteasa reforzados. Pero tratar de no usar Favirenz, tanto por todas las alteraciones que tenemos en el área afectiva y neuropsiquiátrica, que esto se ve más pronunciado en la población mayor, como por el hecho de mejorar la adherencia y la posibilidad de que si bien están sanos ahora, más adelante pueden tener comorbilidades, pueden tener enfermedad y estar en terapia segura desde el principio es importante. Pero ustedes pueden ver que para cada uno de los escenarios que uno usualmente ve en pacientes con mayor edad, hay una alternativa: riesgo cardiovascular, dislipidemia, diabetes mellitus, enfermedad renal, etcétera, etcétera. También como una columna que consideramos muy importante, que es lo que se debe evitar, ¿no? Insuficiencia renal, enfermedad hepática, osteoporosis, alteraciones neurocognitivas psiquiátricas. En este último renglón hacemos la salvedad de que realmente no hay una estrategia terapéutica que haya demostrado ser superior a otra. Es preferible evitar algunos fármacos y elegir otros, pero sin un soporte de evidencia muy grande. En mujeres, como nos lo ha hecho saber repetidamente la doctora Isabel Cassetti, es un grupo especial que muchas veces está desprovisto de pautas y recomendaciones específicas a este grupo, a pesar de que hay evidencia científica de muy alto valor. Por eso, basado en eso, la recomendación de uso de antirretrovirales en mujeres, tanto por adherencia como por efectos adversos como por mayor eficacia, debe pasar por el hecho de que sea abacaílamidina o dolutegravir o
tenofovir, entricitabina, cobicistat con el vitegravir. Algo se está haciendo también con vitegravir coformulado, pero en Colombia tenemos estas opciones que deberían ser escogidas antes de la muy rutinaria asignación como nos lo mostró la doctora Mónica, de Favirenz. Favirenz sigue siendo el compuesto más formulado tanto en hombres como en mujeres en Colombia, y tal como nos lo han hecho caer en cuenta repetidas veces, es una de las condiciones por las cuales probablemente las mujeres tienen más fenómenos depresivos, además de ciertas características que hacen que esto sea más presente en el sexo femenino. Otros tratamientos alternos, cuando no son estos inhibidores de integrasa, serían inhibidores de proteasa reforzados con ritonavir o cobicistat y evitar esquemas basados con efavirenz. Entonces, en términos generales, en mayores de 50 años con comorbilidades, uno pudiera concretar que las mejores opciones son las basadas en inhibidores de integrasa y preferir tenofovir o TAF cuando está disponible, o abacavir si no hay contraindicaciones en términos de riesgo cardiovascular. Cuando miramos las pautas en relación a estas guías más recientes, vemos que estamos bien ubicados por la variedad, la diversidad de opciones, pero también por indicaciones y escenarios especiales. En embarazo, los estándares también tienen recomendaciones específicas en donde las principales recomendaciones con base en el backbone serían abacavir, o tenofovir, entricitabina, y dentro de los terceros agentes estarían atazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir o raltegravir. Acá no se incluyó porque no existía todavía la información de dolutegravir, y como ustedes saben, hay ahora una pequeña cuestionabilidad acerca de la seguridad en embarazo. Esquemas de terapia alternativos en embarazo de acuerdo a la evidencia, y esto también lo tenemos nosotros en la guía colombiana, acidudina, lamidudina y con terceros agentes, lopinavir, ritonavir o efavirenz. Recordemos que todo esto también tiene que estar revisado muy cercanamente a las probabilidades de resistencia primaria en cada una de las regiones. Y en ese orden de ideas, sí quiero mencionar algo que estamos a punto de salir, que es el estudio de resistencia primaria que se hizo con la OPS y el Ministerio de Salud, donde para la población general en Colombia no hay un nivel de resistencia primaria o pretratamiento que precluya el uso de efavirenz o tenofovir, entricitabina o incluso abacavir, lamidudina. Pero si la opción fuera acidudina, lamidudina, que afortunadamente vimos con las estadísticas de la doctora Mónica de Bicol, que este uso ha disminuido sustancialmente en Colombia, y en la vigilancia de Bicol es del 1%. Si esto fuera a suceder en la mujer embarazada, donde existe la recomendación de tratamiento en Colombia, debería realizarse el estudio genotípico previo a formular acidudina, lamidudina en embarazo, porque la emergencia de TAMS es importante en esta survey, en esta vigilancia que se hizo de resistencia pretratamiento. No tiene sentido que vayamos a darle acidudina, lamidudina a una embarazada, presumiblemente por costos, si simultáneamente tenemos que hacer un estudio genotípico y con eso eventualmente demorar 1, 2 o 3 semanas el inicio de terapia antirretroviral. Se lo recomiendo porque esto va a estar publicado muy prontamente. Entonces, en embarazo, pues también tenemos muchas de las recomendaciones que se acogen también en las guías más nuevas, y en ese orden de ideas se puede hacer también una muy buena selección de medicamentos seguros en embarazo. Que yo quería con esto mostrar cómo en efecto existe una conciencia dentro de lo que es el taller latinoamericano de VIH, dentro de lo que es la Asociación Panamericana de Infectología, de adaptar recomendaciones no solamente traídas, copiadas de las guías internacionales, del EACS, del HHS o VIVA, sino ajustarlas a la realidad. Y yo pienso que eso nos permite a nosotros, dentro de un nivel de mucha conciencia con cada paciente, definir inclusive si se puede dar efavirenz o, por el contrario, irnos con terapias más seguras, justificadas aún si el costo es mayor.